Gloria a Dios. Yo te hago una pregunta retórica. Si el Señor te pidiera que renunciaras a algo, ¿qué es lo que más te costaría renunciar? No me lo responda, piénselo, porque por eso es pregunta retórica. Y después que pensaste, ¿pensó en algo? ¿Sí? Y después que pensó, le pregunto, ¿usted lo haría? Y después que pensó, ¿usted lo haría? Yo le pregunto, ¿por qué lo haría? Piénselo. Ajá. Yo le voy a preguntar ahora si es tan fácil decir tan pronto amén a todas las cosas que el Señor a veces nos pide. Mire, queridos, pensemos en la vida de Abraham. Abraham, Dios le había prometido un hijo, y ese hijo que le había prometido Dios a Abraham estaba en el corazón de Dios y estaba en la promesa que Dios le había dado a Abraham. Pasan los años y el hijo no viene. Pasan los años, Sara ya es vieja, Sara no menstrua, ya Sara ha entrado en una etapa que no puede tener hijos fácilmente. ¿Y qué pensaría Abraham en esos momentos cuando está pasando toda esa situación? Él también es viejo, pero usted sabe que los hombres por mucho tiempo pueden. Pero Sara ya no podía tener hijos. ¿Qué pensaría Abraham? Señor, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está aquello que me prometiste, Señor? Y yo le pregunto si no nos pasa así a nosotros en nuestra vida diaria, cuando vemos que las promesas no se cumplen, cuando no llegan o cuando hay dificultades. Porque cuando hay todo un tiempo placentero, un tiempo donde las cosas se van dando, nosotros decimos, gloria a Dios, gracias Señor, yo por ti todo. Pero cuando empieza a temblarnos el piso, ¿dónde nos echamos? Cuando hay un terremoto natural, nos aconseja que nos pongamos debajo de la mesa, que nos pongamos debajo del ángulo de la puerta. Pero cuando vienen terremotos espirituales a tu vida, ¿qué es lo que hace? ¿No te escapas un poco y te escondes un poco? ¿Dejas de venir a la iglesia? ¿Te desanima? ¿Cómo te preguntan los hermanos? Hermano, ¿cómo estás? ¿Para qué contarle? Cuando nosotros vemos que las promesas o que aquellas cosas que anhelamos, porque no siempre hay promesas de Dios que nosotros quisiéramos tener, a veces son gustos que queremos tener o deseos nuestros, pero cuando no llegan a nosotros nos desesperamos y empezamos a pensar, ¿y ahora qué? Yo me lo imagino a Abraham pensando, ¿y ahora qué, Señor? Y tal vez saliendo afuera de la tienda más de una vez, mirando el cielo y diciendo, Señor, recuerdo cuando me prometiste, mirando al cielo, que tú me darías descendencia, y hasta ahora no veo nada, Señor. Y en un momento determinado, cuando es el tiempo de Dios, porque Dios lo que Él ha prometido, y escúcheme, lo que Él ha prometido, dile al que está al lado tuyo, lo que Él ha prometido. Porque a veces podemos decir, Dios me dijo, pero no es lo que Dios ha prometido. Afile un poquito el oído en esta mañana. Mire, queridos, cuando llegó el tiempo de cumplimiento de la promesa, milagrosamente Sara queda embarazada. Imagínese la alegría que podía tener. Estaba leyendo el otro día, estaba viendo un meme y sabe que me causó risa porque venían dos cigüeñas. Y entonces una venía con un niño recién nacido en el pico y le pregunta a una que venía sin nada en el pico y dice, ¿y tú a dónde vas? Y dice, voy a darle un susto a Juana. ¿Me explico? Mire, cuando nosotros pensamos cuando Abraham se enteró, yo me imagino, en ese entonces no se hacían pruebas ni nada, pero la alegría de Abraham, de Sara, quedar embarazado, añorando, deseando, esperando, queridos, y de golpe cuando viene el niño, Abraham lo vería crecer y lo vería ahí y diría, es mi prolongación, es el deseo de mi corazón, es el anhelo de mi corazón. Imagínense, y lo vería tan guapo, porque para la madre o para el padre no hay hijo guapo, no hay hijo feo, todos son guapos, ¿vio? Y aunque el chico no sea tan agraciado, pero la madre lo mira y dice, es el más hermoso de todo. Y a Abraham le pasaría igual.
miraría a Isaac y diría, es el que va a heredar todo, es el que va a tener todo. Pero hasta que un día Abraham recibe una palabra. Por eso le decía, ¿qué ofrecería usted en el altar? Quiero que me acompañe en Génesis 22 en adelante. Génesis, el primer libro de la Biblia, 22 en adelante. Génesis 22. Dice así la palabra del Señor, yo se lo voy a leer en la versión traducción viviente. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, y escúcheme bien, al tercer día, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, y escúcheme este momento, hermanos, Isaac, el hijo amado, el hijo de la promesa, se dio vuelta y le dijo a su padre Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Y dice, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham, yo me imagino el corazón de Abraham en ese momento. Abraham dijo, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y así ambos siguieron caminando juntos. Queridos, yo te pido que sigas imaginando un poquito más. ¿Qué crees tú que sintió Abraham cuando vio a su hijo despedirse de Sara? Porque él no sabía el milagro que iba a haber. Él lo único que sabía, Dios le había dicho, quiero que vayas y que sacrifiques a tu hijo. Y él cuando da la palabra a su siervo diciendo volveremos, yo no sé a qué se refería. Yo pienso que lo único que él tenía en su corazón, la promesa de Dios está ahí. Y Dios va a cumplir su promesa, pase lo que pase y sea lo que sea. Pero cuando él iba caminando con su hijo, yo me imagino que cada paso era un mundo. Pensando, es mi hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sentirme cuando lo tenga que matar? ¿Cómo voy a sentirme cuando lo tenga que degollar? Queridos, es muy fuerte. Por eso le pregunté, ¿qué ofrecería usted? ¿Qué daría? Todos amamos a nuestros hijos, ¿a que sí? Nos parecería tan ridículo que un hijo de la promesa sea ofrecido en un altar. Nosotros ahora conocemos la historia y decimos, pero Dios, pero querido, en ese momento, viviendo esa situación, porque tú cuando vives situaciones difíciles te escondes. Yo me escondo. Pero querido, en ese momento, Abraham, con toda esa situación, contemplando a Isaac, 3 días de viaje, hermanos, para pensar todo lo que tenía que hacer. 3 días. Y muchas veces habrá disimulado la pena y posiblemente su hijo le habrá dicho, porque ya era un hombre anciano, un hombre mayor, y su hijo le habrá dicho, papá, ¿qué te pasa? Te veo un poco callado. Y Abraham habrá dicho, no, hijo, no pasa nada. Para el colmo, la palabra nos muestra a un Abraham muy flemático. Entonces, tras que era metido, estaría más metido para adentro. Así que, fíjense en ustedes, y de pronto la lacerante pregunta. Una pregunta tan aguda de su hijo cuando le dice, Padre, ¿y dónde está el cordero? Y él le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Queridos, la fe y la esperanza de Abraham era lo único que lo mantenía en pie. Y fíjese lo que sigue diciendo la palabra. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima.
Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham, y mire este momento, hermanos, levantó los ojos y ¿qué vio? Vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yavet Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor todo será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo, y él le dice: Señor, y le dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Queridos, Abraham levanta sus ojos y ¿qué es lo que ve? Un carnero con sus cuernos enredado en lo que era una hierba. Queridos, ese cordero era el cordero sustituto de lo que le correspondía morir a Isaac. Yo quiero que usted piense en esta mañana. Aquel cordero era solo una figura de lo que vendría muchos años más adelante, que era Jesucristo viniendo al mundo para ser sacrificado por amor a la humanidad. Hermanos, dice la palabra del Señor que todo el Antiguo Testamento es reflejo, o sea, es vislumbre de lo que el Nuevo Testamento es. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra del Señor, lo que nos está simbolizando aquí, miren, queridos, estamos viendo el gran amor de Dios que le proveyó a Abraham, sabiendo su corazón, tuvo provisión ahí y lo libró de sacrificar a su propio hijo. Pero le dijo: Abraham, ahí hay un carnero que va a sustituir a tu hijo. Queridos, cuando Dios envió a Jesús a la tierra, Él no envió lo que le sobraba. Nosotros a veces le damos lo que nos sobra: el tiempo, las fuerzas, el dinero, lo que sea, total. Le damos así nuestra vida. Bueno, algunos dicen: ya serviré al Señor cuando sea tiempo, y de pronto y no pueden servir. Queridos, cuando Dios envió a su Hijo, no dio lo que le sobraba. Él dio lo que más amaba. Él dio el sacrificio y sacrificó sobre lo que más amaba. Entonces, querido, cuando Dios vio el corazón de Abraham, cuando Dios le dio esa provisión del carnero, Dios le estaba diciendo: Abraham, alza tus ojos y mira, porque este carnero que hoy ves físicamente es símbolo de que va a salvar a tu hijo de la muerte, pero es símbolo de que un día vendrá alguien, morirá en una cruz por amor a la humanidad. Mire, hermanos, Abraham fue un visionario. Abraham acarició desde lejos la promesa del Señor, pero nosotros hoy podemos disfrutarla. ¿Sabe que ni aún los ángeles conocen lo que es la salvación? Porque ellos no experimentaron el perdón de pecados, pero nosotros lo hemos experimentado. Y por lo tanto debemos valorarlo, queridos, debemos valorarlo. Y mire, hermanos, cuando estaba pensando y orando sobre la palabra, el Señor compungió mi corazón en Juan 8:56, un texto que hay, no lo busque, yo se lo apúntelo y después lo busca. Fíjese usted, en un momento determinado, Cristo Jesús habla acerca de Abraham y dice: Abraham se alegró mientras esperaba con ansia mi venida. La vio y se llenó de alegría.
Cuando yo descubrí ese texto, y en la Nueva Traducción Viviente, como se lo estoy explicando, se alegró Abraham mientras esperaba con ansia mi venida. La vio, o sea, desde lejos la creyó, la vio y se llenó de alegría. Y nosotros hoy, que la podemos disfrutar, ¿nos estamos llenando de alegría? Si una mañana de calor nos aplasta, ¿a que sí? Si un momento de pasar lucha nos aplasta, si un momento de dificultades decimos, bueno, hasta aquí llegó, el Señor no me ama. Queridos, y Abraham, contra viento y marea, sin ver lo que había creído, siguió creyendo hasta el último día de su vida. Hermanos, este texto que les acabo de leer, donde dice que Abraham ansió la venida del Señor, la vio y se llenó de alegría creyendo. Queridos, este texto es una figura del sustituto de Isaac. Es una figura de Jesucristo mismo. Hermanos, uno de los nombres que se nos da en la Biblia a Jesús es Cordero de Dios. Mire, para entender un poquito, tenemos que mirar un poco hacia el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios había dejado estipulado desde el comienzo que solo habría perdón de pecado por derramamiento de sangre. Entonces, cada vez que el hombre pecaba, o la mujer, pero cada vez diciendo en términos generales, porque alguno va a decir, ay, las mujeres no pecamos muchísimo también. Pero cada uno que de pronto pecaba, tenía que venir hasta el lugar de holocausto. Traía ahí lo que era la ofrenda, un animal o lo que había preparado de ofrenda, lo ponía en el altar y ponía su mano sobre el animal, sobre el cordero y decía, esta ofrenda es símbolo de lo que a mí me tendría que pasar. Se lo estoy parafraseando. Y cuando el sacerdote ofrecía la ofrenda, ahí llegaba el perdón sobre esa vida. Pero era un perdón momentáneo. Cuando esa vida volviera a pecar, otra vez volvía a caer en lo mismo. Y sabe que Jesús, viendo que la sangre de ningún animal era la satisfacción plena, que la sangre de ningún animal venía a limpiar por completo el pecado de la vida del ser humano, Dios decide en su misericordia hacer algo que sea perdurable. ¿Y que es? Envía a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz. Y me encanta a mí cuando yo oro, le digo, gracias Dios por haber enviado a tu Hijo. Gracias Jesucristo por haber deseado venir a morir por nosotros. Y gracias Espíritu Santo porque hoy estás conmigo. Hermano, esa es la obra maravillosa de Cristo Jesús. ¿Sabe que hoy día nosotros podemos pensar que cuando creemos en Jesús y le aceptamos en nuestros corazones, la sangre de Cristo, por eso decimos la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque la sangre de Cristo, esa sangre que vertió en la cruz, es símbolo de lo que tú y yo necesitamos, que es limpieza de corazón y perdón de pecado. El día sábado próximo algunos hermanos se van a bautizar, otros ya nos hemos bautizado antes. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo es señal de decir, creo en Jesucristo y a partir de hoy quiero pedirle perdón, que me perdone los pecados pasados y a partir de hoy caminaré como tengo que caminar de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Que vamos a pecar? Claro que sí, pero dice porque el ser humano pecaremos, somos carne, o usted no es carne. Le diría que le dé un pellizco de al lado, pero no, posiblemente no corresponde. Pero mire, fíjese usted, vamos a pecar hasta que nos muramos, porque es así. Pero fíjese que nosotros dice que cuando nosotros pecamos, no intencionalmente, ojo, porque si yo sabiendo el mal cometo el pecado, acarreo condenación sobre mi espalda. Ahora, si yo hago algo que no soy consciente, que a veces podemos errar, podemos volvernos al Señor y el Señor nos perdona. Pero supóngase que sea alguien que está robando y dice, ay, bueno, yo voy a robar una vez más, total, Dios me perdona. Alguien que está adulterando, total, una vez más, total, me saco las ganas, total, Dios me perdona. No es así. Estamos jugando con la gracia de Dios en ese caso. Pero la palabra de Dios nos dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos con el Señor.
si nosotros no mancillamos la gracia de Dios, también tendremos recompensa, hermanos. Fíjese usted que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Dios le estaba enseñando a Abraham con esa figura del cordero que algún día vendría su Hijo amado, que algún día Jesucristo vendría tan manso y tan dócil como un cordero y que moriría aún siendo sustituto de nuestros propios pecados. Moriría por amor a nosotros. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que vuelvo a decirle, la palabra de Dios dice que solo hay una cosa que puede quitar el pecado del mundo y es la sangre de Jesucristo. Cientos de años después de este acontecimiento con Abraham, nace Jesús y viene al mundo a morir por la humanidad. Pero ¿sabe una cosa? Viendo la palabra del Señor y viendo lo tremendo que la palabra de Dios es tan clara a nuestras vidas y cómo Dios habla tan claramente, me emociona ver que un hombre como Isaías, miles de años antes, él tuvo la claridad de ver al Hijo de Dios siendo sacrificado por amor a la humanidad, muriendo en una cruz por amor a la humanidad. Y ¿sabe una cosa? Él murió por amor a ti y por amor a mí. Él murió por amor a ti y por amor a mí. Mire, hermanos, en Isaías 53, se lo voy a estar leyendo. Dice la palabra del Señor que Jesús fue despreciado. Mire lo que estaba viendo Isaías años y años y años antes. Mire la visión, la perspectiva que él estaba teniendo. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. ¿Tiene usted debilidades? ¿Nadie tiene debilidades? Esas debilidades él las cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y todos nosotros, incluido tú y yo, nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, lo hirieron de muerte. Por la rebelión de mi pueblo, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico, fue tratado de cualquier forma. Queridos, este es el amor de Jesús al venir a la humanidad. ¿Sabe que en estos días estábamos hablando y estábamos comentando qué es lo que lleva a la iglesia en general a que cada vez se tome más livianamente lo que es el sacrificio de Cristo? ¿Qué es lo que lleva a alguien que realmente hoy se puede bautizar de hacerlo, me bautizo porque bueno, así me voy al cielo? No, cuando nos vamos al cielo cuando hay un caminar en nosotros. Pero porque dice la palabra que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Ahora, queridos, cuando nosotros pensamos y vemos en la palabra del Señor tanto sacrificio, tanto amor, ¿y por qué nosotros lo tomamos tan livianamente? ¿Por qué nos acostumbramos tanto a la salvación, al obrar de Dios en nuestras vidas, que hoy muchas veces pasamos por arriba lo que es el perdón de pecado, lo que es la salvación, y pasan días que ni agradecemos al Señor por esa salvación? ¿No le parece, iglesia, que tendríamos que ser más reconocientes? Pero el ser humano somos así. Y no llegamos a valorar lo suficiente
el sacrificio de Cristo. Como hoy tampoco valoramos la idea de un cielo y una vida eterna, pero sabe que cuando lleguemos nosotros al cielo vamos a poder gozar de tal gloria, de tal magnificencia, pero eso no va a tener un final, porque aquí tiene un final todo, pero allá no va a tener final, va a ser tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. Pero también hay un infierno, que si no caminamos de acuerdo a la palabra, también está ahí abierto la boca del infierno. Y será sacrificio, más sudor, más muerte, más angustia, más llantos, más dolor, desgarro total por el tiempo de los tiempos, y ya no habrá otra posibilidad. ¿Me está entendiendo lo que le voy diciendo? ¿Cuánto debemos despertar en este tiempo para decir, Señor, si tú lo has hecho todo por mí, ¿cómo yo no me voy a cuidar y te voy a agradar en todo? ¿Cómo yo no voy a procurar ser la mejor hija, el mejor hijo? En estos días hablábamos con el pastor invitado que estuvo ayer en Santiago, y yo le decía, hermano, ¿qué es lo que lleva que nuestros jóvenes tomen tan a la liviana el tener novia del mundo, el acostarse con cualquiera? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva que nuestros mayores hagan lo mismo? ¿Qué es lo que lleva? ¿Sabe qué es lo que lleva? La falta de comunión y de intimidad con Dios y conocer al Señor. Tener ese encuentro con el Señor que te enamora. Y cuando tú tienes ese encuentro con el Señor que te enamora, todo cambia. Y yo le decía en estos días a alguien, le decía, mira, tú dirás, pero la pastora y el pastor no saben tal cosa. Pues ven y cuéntamelo, porque si hay algo que nosotros no sabemos, no tenemos carga encima. Pero si hay algo que sabemos y no tomamos medida, tenemos problemas. ¿Me estoy explicando? No piense que todo lo que pasa dentro de la congregación nosotros lo sabemos. Usted puede venir y contarlo si es que usted se anima a contarlo. Porque cuando señalamos tenemos... ¿Cuántos deditos? Ajá. Están dormiditos hoy, pero no importa. Queridos, la palabra de Dios nos dice que Él murió en una cruz por amor a nosotros, por amor a nosotros. Hermanos, los pecados de todo el mundo, fueron cargados sobre Jesucristo, el que nunca había tenido pecado. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que muchos años después de Isaías, muchos años después de Abraham, hubo alguien más que Él dijo, yo no soy digno de desatar las correas de su zapato. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Y dice que un día él estaba bautizando, y cuando estaba bautizando, Juan el Bautista levanta sus ojos y lo ve venir a Jesús, y él lo que dice es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo que había prometido en el tiempo de Abraham, a través de un cordero sustituto, de un simbolismo, el mismo que había hablado al corazón de Isaías, era el que hoy Juan el Bautista estaba mirando y estaba viendo. Pero sabe que a Juan el Bautista le fue la cabeza, lo mataron. Pero nosotros hoy podemos disfrutar y gustar de lo que el Señor ha hecho muriendo en una cruz por amor a nosotros. ¡Aleluya! Queridos, tú y yo nos merecíamos el infierno, tal como se lo digo, tú y yo. Pero Él abrió un camino para que podamos gozar un día del cielo. ¡Aleluya! Hermanos, y lo que me conmueve de tal forma es que sabe que nadie mató a Jesús. Dice la palabra, yo pongo mi vida por amor. Porque a veces pensamos, uy, Jesús, sí, es verdad, lo llevaron, lo trajeron, lo maltrataron. Dice que no había un centímetro en su piel que no estuviera amorotada, que no estuviera sangrando. Pero no fue por obligación, fue por amor. Mire lo que dice en en Juan 10, dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Él la ofreció por amor, queridos. Y cuando Jesús, escúcheme esto, estaba en la cruz, agonizando, lleno de dolor, y yo compartí el otro día con las chicas del discipulado, dice que todas nuestras enfermedades fueron encima de Jesús. Imagínese usted hoy, si cuando tenemos un uñero nos duele y andamos así, alguno con la mano colgando, todas las enfermedades que tú puedas pensar, cáncer, alergias,
pestes, todo lo que tú puedas pensar, Él lo cargó sobre sí. Porque dijo, por las llagas de mi cuerpo, mi pueblo es sanado. Y cuando los laceraban esas gotas de sangre, Él estaba mirándote a ti y mirándome a mí a través de los tiempos. Y diciendo, por amor a, y ahí tú puedes poner tu nombre, por amor a. Queridos, qué fuerte que es, qué fuerte que es. Hermanos, y cuando Él estaba en la cruz, en lugar de enfadarse con los que estaban ahí al lado, golpeándolo y vituperándolo, clavándoles lanza y todo lo demás, Él los miró y le habló al Padre y le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y hoy Él sigue diciendo lo mismo, Padre, perdona a mi pueblo porque no sabe lo que hace. Pero queridos, que podamos ser conscientes del amor y la misericordia del Señor. Él hoy sigue diciendo, Padre, perdona a la Débora porque te necesita más que nunca. Y en esta mañana tú puedes poner tu nombre, mi hermano, mi hermana. Perdona a fulano de tal porque te necesita. Padre, perdona sus pecados, perdona ese rencor. Pero querido, es necesario que en esta mañana entendamos que debemos volvernos al Señor. Todo pecado que haya en nuestras vidas tenemos que quitarlo. Hermanos, todo aquello que tú eres consciente que estás haciendo mal, que yo estoy haciendo mal, cuando nos acercamos a la mesa tenemos que dejarlo fuera. No para volver a tomarlo, sino para decir, hasta aquí he llegado luchando con esto. Ahora miraré para seguir limpiamente al Señor. Y podrá ser que tendrás tentaciones, claro que sí. Siempre van a venir tentaciones a nuestra vida. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante esas tentaciones? ¿Caemos o nos mantenemos firmes? Y tú dirás, es tan difícil, pastora, no caer. ¿Sabes por qué no es difícil? Porque no buscamos al Señor como debemos buscarlo. Pero volvámonos a aquel que fue lacerado y maltratado por amor. Solo por amor. Y hay una canción que cantamos, queridos. La canción dice, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Se lo comienzo a leer nuevamente. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno